Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito, director de forexindices.es, y a continuación voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas, el oro y la plata, para la semana que viene, que la vamos a abrir el próximo lunes, en día 9, y la cerraremos el viernes, día 13 de julio del presente año 2012. Vamos a comenzar, como siempre, visualizando un gráfico del par euro-dólar. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sucedido en los últimos 2 meses con la cotización de este par. Vemos como en la zona del 1,3265 fue la primera clave que tuvimos a finales del mes de abril, y el primer día del mes de mayo, esta congestión histórica de largo plazo del 1,3263, pues ejerció claramente de resistencia sobre la cotización. Esa fue la primera clave de la cotización del par euro-dólar para que no siguiera evolucionando al alza. La segunda clave estuvo en el quiebre del precio de apertura anual después de ser testeado durante varias jornadas. El 1,2936 fue quebrado a la baja el pasado día 11 de mayo. Esta fue la segunda clave. Después nos vamos a la zona de congestión del 1,27, que confluían la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 y el nivel de congestión de largo plazo del 1,2696. Esta doble barrera en un principio ejerció claramente de soporte sobre la cotización del par. Durante un par de días ejerció fuerza de soporte y de ahí rebotó al alza hasta la zona del 1,28 exactamente, hasta una congestión de mediano plazo en el 1,2820, pero el día 22 de mayo, desde este nivel de congestión que ejerció de resistencia, volvió a intentar quebrar de nuevo la doble barrera de largo plazo, el nivel de congestión y la línea de tendencia, y lo consiguió el pasado 22 de mayo. Con un pullback de cortito plazo, el 22 de mayo fue quebrado a la baja y desde ahí se nos precipitó ya con bastante violencia hasta realizar un primer mínimo anual en la zona del 1,2287. Desde este nivel, desde el mínimo anual, el 1 de junio, remontó al alza, inició un movimiento alcista enrangado, eso sí, pero poquito a poco durante los primeros días del mes de junio fue ascendiendo en su cotización hasta que llegó de nuevo a la doble barrera en la zona del 1,27, confluyendo con la línea de tendencia alcista de largo plazo, y otra vez se le atragantó, otra vez ejerció de resistencia muy clara sobre la cotización, y después de quebrar una línea de tendencia alcista de corto mediano plazo que se nos había configurado desde el día 1 de junio, fue quebrada a la baja el día 21 de junio, y desde ese momento lo único que ha hecho el par ha sido retroceder. Vamos a expandir el gráfico un poquito para ver los movimientos. Desde el pasado día 21 de junio inició un nuevo mínimo en la zona del 1,24 y le dio otro intento de quiebre incluso al 1,27. Se quedó en el nivel de congestión justo en el 1,2696 y desde ese punto ya lo único que ha hecho la cotización del par es retroceder para ir a buscar un nuevo mínimo anual en la zona del 1,2260 que lo ha realizado el viernes día 6 de julio. Vamos a expandir el gráfico para ver qué movimientos son los que ha realizado la cotización del par euro-dólar en la semana que hemos terminado. Vemos cómo nos arrancó el periodo semanal el día 1 de julio, domingo por la noche, en la zona del 1,2675, y desde el primer momento de negociación lo único que hizo la cotización del par fue retroceder. Primero se posicionó por debajo de un nivel de congestión de mediano plazo del 1,2636, después de hacer un pullback sobre el mismo, se precipitó en la jornada de lunes hasta casi tocar el 1,2565, soporte muy importante, congestión de mediano plazo. Se mantuvo en stand-by durante toda la sesión del lunes día 2 y al principio de la sesión asiática del martes día 3, incluso tuvo un repunte en la sesión americana del martes día 3, muy cercano al nivel de congestión de mediano plazo del 1,2636, y desde ahí inició movimiento bajista ya en la sesión americana del martes día 3, y en la sesión europea del miércoles día 4 quebró a la baja el 1,2565 por primera vez, y después de realizar un pullback cortito,
un pullback de cortito plazo sobre este nivel del 1,2565, ya se precipitó el miércoles día 4 a la baja. En la sesión americana se mantuvo en un estrecho rango en la zona del 1,2530 y en la sesión europea del jueves día 5 se precipitó a la baja con muchísima violencia. La rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo del 1% al 0,75, recordemos que es un mínimo histórico desde que existe el euro, es la tasa de interés más baja, este 0,75, la rebaja de 0,25 puntos porcentuales le ha sentado muy mal, le sentó muy mal en la jornada del jueves al euro y también le sentó mal los comentarios de Mario Draghi, en los cuales no se desprendió ningún estímulo para la economía europea y eso fue lo que acabó de hundir a la cotización del euro en la sesión americana del jueves día 5. Se estabilizó en un nivel de congestión de mediano a largo plazo, como podemos apreciar en la imagen, estuvo prácticamente durante una jornada entera testeando e imantada la cotización totalmente en el 1,2380 y en la sesión americana del viernes día 6 inició otro movimiento bajista muy potente a raíz de los datos de empleo de Estados Unidos que salieron más o menos como se esperaban, sin grandes diferencias, pero el euro se lo tomó muy mal y nos ha realizado un nuevo mínimo anual en el 1,2260. Bueno, después de haber hecho este breve resumen de lo que ha sucedido con el par euro-dólar desde hace 2 meses y sobre todo lo que ha sucedido en esta última semana, que ha sido mucho y muy importante, vamos a ir a un gráfico de temporalidad trimestral para ver algún detalle de esta temporalidad. Tenemos trazada una línea de tendencia, ya lo hemos comentado en anteriores análisis semanales, una línea de tendencia que nos arranca en 1985. Evidentemente el euro no existía, pero sí existía el marco alemán y está referenciado sobre él. Entonces, esta línea de tendencia alcista de muy largo plazo, delimitada en temporalidad trimestral, nos pasaría justo sobre la paridad 1 a 1. Si quieren tenerlo en cuenta, es un detalle importante. Como detalle importante es que tenemos ya el mínimo anual en la zona del 1,2260 y el próximo soporte importante, importantísimo, va a ser clave y determinante para la evolución del par en este año 2012, si llegara al mismo, en el 1,1855. Sería el objetivo bajista para el par en las próximas semanas, el 1,1855, esta congestión histórica de muy largo plazo. Atentos a este nivel que está ejerciendo como soporte, ejercerá como soporte seguramente en caso de que la cotización se precipite hasta estos niveles del 1,1855. Bueno, vamos a un gráfico de temporalidad mensual, a ver qué detalles nos deja de momento la cotización del par. Vemos como la línea de tendencia alcista que nos viene desde el año 2001, una línea de tendencia alcista de largo plazo desde el año 2001 y que tiene su primer apoyo en junio del año 2010, fue quebrada la baja en el mes de mayo del presente año de 2012, fue quebrada la baja y lo único que ha hecho la cotización del par es realizar un pullback claro y perfecto en la congestión histórica de largo plazo en la zona del 1,27 que confluye con la línea de tendencia alcista de largo plazo. Ha sido clave, determinante, como ya venimos narrando desde hace varias semanas sobre la cotización del euro-dólar. Lo único que nos dice la cotización del euro-dólar es que está bajista en el corto, en el mediano y en el largo plazo, puesto que este pullback se ha confirmado perfectamente. En lo que llevamos de año, la cotización del euro-dólar retrocede casi un 5%, exactamente nos ha cerrado cercano al 1,23 con un retroceso de un 4,98% en lo que llevamos de periodo anual. Llevamos medio año de negociación y retrocede un 4,98%. En lo que llevamos de mes de junio, que solo llevamos una semana, ha retrocedido un 3%, exactamente un 3,03%. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si puede proporcionarnos alguna información adicional. Bueno, un poquito más, simplemente pues ver más en detalle este quiebre clave que tuvo el mes de mayo,
quiebre y después de realizar un pullback durante 3 semanas, durante 4 semanas prácticamente, ha ejercido fuerza de resistencia clara. La congestión del 1.2696 ha ayudado, por supuesto, por la línea de tendencia alcista de largo plazo y que, repito, ha sido determinante. Desde ese momento, la cotización se nos ha precipitado y en esta semana que hemos terminado ha retrocedido un 3,03%. Mucho retroceder para un periodo semanal, pero los acontecimientos en el euro han sido así y lo ha llevado a la zona de mínimos anuales en el 1,2260. Bueno, de gráfico semanal no vamos a destacar absolutamente nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad de 4 horas donde le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para que nos quede ajustado y poder colocarle perfectamente las resistencias y soportes para la semana que viene. Vamos a expandir el gráfico y en primer lugar vamos a colocarle las principales resistencias. Vamos a colocarle unas flechas de avance. La primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par con gestión de mediano plazo en el 1,2325. Atentos, será la primera resistencia con gestión de mediano plazo en el 1,2325. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia que se va a encontrar la semana que viene el par. 1,2380, ni que decir tiene la importancia que tiene este nivel en el mediano y largo plazo. Como observamos en la imagen, durante una jornada entera se mantuvo imantada la cotización sobre este nivel tan importante, 1,2380. Quebrada al alza, la principal resistencia para la semana que viene, vamos a testear una congestión de mediano plazo en el 1,2451. Desde ahí recorrido alcista muy amplio hasta la siguiente resistencia, congestión de mediano plazo en el 1,2564. Otra congestión de mediano plazo actuaría como siguiente resistencia, 1,2636, y desde ahí nos iríamos otra vez directamente a la zona de congestión del 1,27. La doble barrera volvería a actuar de resistencia sobre la cotización del par. Veremos a ver si lo consigue y si le da otro intento a esta doble barrera tan importante para seguir la evolución del euro dólar. Por la parte de abajo vamos a colocarle principales soportes para la semana que viene. En primer lugar, el primer soporte inmediato, muy cercano, ha llegado ya la cotización, ha quedado simplemente a unos puntitos por encima la cotización. En el 1,2253 tenemos el primer soporte inmediato, con gestión de mediano plazo. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de soporte para la semana que viene, con gestión de mediano largo plazo, 1,2155. Quebrado este soporte, vamos a varias congestiones de mediano plazo que actuarán como soportes. En el 1,2062 tenemos la primera, la siguiente en el 1,2016, otra la vamos a encontrar en el 1,1945. Y del 1,1945 nos vamos a otro nivel de congestión de mediano plazo en el 1,1880, muy cercano ya a el soporte clave que tenemos de largo plazo para seguir la cotización del par euro-dólar en el 1,1855, nivel de congestión histórica, como hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral. Niveles inmediatos a vigilar para la semana que viene. Primera resistencia a batir al alza con gestión de mediano plazo en el 1,2325. Por la parte de abajo, primera barrera que actuará como soporte con gestión de mediano plazo, 1,2253. Bueno, pues del par euro-dólar no vamos a destacar nada más, simplemente vamos a seguir con el análisis. Vamos con el par libra-dólar, que también ha tenido retrocesos importantes esta semana, aunque en menor medida que el euro-dólar. Vamos a ver los recorridos que nos ha realizado, vamos a expandir el gráfico y vamos a ver qué recorridos nos ha dejado la cotización del par libra-dólar en la semana que hemos terminado. Vemos cómo nos arrancó el domingo por la noche, día 1 de julio, en el 1,57, en la zona del 1,57, y después de tener un movimiento bajista en la sesión asiática del lunes día 2 de julio, rebotó al alza en la sesión europea y le llevó a realizar un máximo intrasemana en el 1,5722. En la sesión americana, desde este nivel ya inició un movimiento bajista que le llevó a testear en la sesión europea del martes día 3
el 1,5676. Lo testeó en un primer momento, fue respetado este nivel de congestión de mediano plazo, pero en la sesión asiática del miércoles día 4 ya fue quebrado a la baja, lo vemos en la imagen, y después de realizar un pullback de cortito plazo se nos precipitó a la baja con muchísima fuerza en la sesión asiática, acentuado en la sesión europea. Le llevó al nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,5604, se posicionó por debajo del mismo y después de realizar pullback en el cortito plazo, pues en la sesión americana inició otro movimiento bajista, le llevó en un mínimo intradía en la zona del 1,5580 el miércoles día 4 y en la apertura del mercado del jueves día 5 fue a testear el nivel de congestión de mediano plazo del 1,5604, pero como vemos las dos velas de 4 horas fueron rechazadas claramente desde este nivel tan importante del 1,5604 y con la decisión de tipos de interés en el Reino Unido que quedaron en el 0,50%, no hubo variación en los mismos, se nos precipitó a la baja, sobre todo en la sesión americana inició un movimiento bajista importante, le llevó a quebrar el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,5540, se mantuvo en stand-by por debajo de este nivel en la zona del 1,5520 durante la sesión americana de el jueves día 5 y al principio de la sesión asiática del viernes día 6, testeo al alza, como podemos apreciar en la imagen, en la sesión europea, el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1,5540, este nivel fue testeado, pero en la sesión americana ya inició un movimiento bajista muy potente que le llevó a quebrar por primera vez en la semana el precio de apertura anual del 1,5508, nivel que había sido muy respetado en jornadas anteriores, como podemos apreciar en la imagen, pero en la sesión americana del viernes se nos precipitó a la baja, respetó la línea de tendencia alcista de largo plazo y rebotó de nuevo hacia el nivel de precio de apertura anual de donde fue rechazada para cerrar la cotización en la zona del 1,55, un poquito por debajo exactamente, hemos cerrado en el 1,5493. Este breve resumen y ahora vamos al gráfico de temporalidad mensual para realizar la previsión para la semana que viene. Bueno, vemos en la imagen como la cotización del par se encuentra muy apoyada, encuentra apoyo desde hace 2 meses y medio en esta línea de tendencia que nos viene desde enero del año 2009, línea de tendencia y el precio de apertura anual. Esta doble barrera está ejerciendo muchísima fuerza de soporte sobre la cotización del par libra-dólar y de momento la está respetando. Veremos a ver en la semana que viene si sigue respetando esta línea de tendencia y el nivel de precio de apertura anual o por el contrario es quebrado a la baja. Sería clave y determinante si el mes de julio cerrara por debajo de esta doble barrera. En lo que llevamos de año tenemos un mínimo retroceso de un 0,11%. Como veíamos anteriormente, nos ha cerrado en el 1,5493. A 15 puntos solamente del precio de apertura anual del 1,5508 con un retroceso de un 0,10-0,11%. En lo que llevamos de mes de julio, la presente semana ha retrocedido la cotización un 1,35%. Vemos la pequeña vela bajista que de momento mantiene la cotización en estos principios de mes de julio. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente que esta doble barrera va a ser clave y determinante para las próximas semanas, sobre todo en este mes de julio. Si consigue soportar a la cotización, podríamos ver movimientos alcistas en próximas semanas y en próximos meses, pero por el contrario, si esta doble barrera fuera quebrada a la baja, podríamos ver movimientos bajistas importantes para próximas semanas y de aquí a finales de año 2012. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si nos puede ofrecer algún detalle más. Poquito más, simplemente pues ver la vela bajista con la que nos ha cerrado el periodo, ese 1,35% de retroceso en el periodo semanal y vemos como el precio de apertura anual del 1,5508 y la línea de tendencia alcista de largo plazo pues están ejerciendo muchísima fuerza de soporte sobre la cotización del par. Vamos a un gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, vamos a colocarle las resistencias, unas flechas de avance para verlo más en detalle. Por la parte de arriba, la primera resistencia y además importante que se va a encontrar la cotización del par 1,5508, precio de apertura anual
que hemos visto anteriormente en gráfico de 4 horas como ha sido clave y lo ha respetado en varias ocasiones en la semana que hemos terminado, 1,5508. Desde ahí nos vamos a la congestión de mediano largo plazo del 1,5540, clave también determinante en la semana que hemos terminado para sujetar al alza a la cotización del par, 1,5540. La siguiente barrera de resistencia la tenemos en una congestión histórica de mediano-largo plazo, 1,5604, que además la vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene. Quebrado el 1,5604, vamos a buscar una serie de congestiones de mediano plazo que actuarán como resistencia. 1,5676. Desde ahí nos vamos al 1,5748. La siguiente resistencia en el 1,5824. Otra se la vamos a colocar en el 1,5901, que es la última que le vamos a colocar ya para la semana que viene con gestión de mediano plazo. Como soportes, tenemos una triple barrera muy cercana. Si apreciamos en la imagen, tenemos la línea de tendencia alcista de largo plazo que ha ejercido de claro soporte en la jornada del viernes día 6 de julio, que nos pasaría la semana que viene en la zona del 1,5470. Muy cercano tenemos un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,5450 y la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que nos pasaría sobre el 1,5430. Vamos a delimitar como zona muerta inoperable para la operativa intrasemana. Otra cosa es para la operativa intradía, pero para la operativa intrasemana vamos a delimitar como zona muerta entre el 1,5470 y el 1,5430. Tan solo si se posicionara por debajo del 1,5430 iríamos a buscar varias congestiones de mediano plazo que actuarían como soportes. En el 1,5365 tenemos una. La siguiente la vamos a encontrar en el 1,5275. La siguiente que actuará como barrera de soporte en el 1,5199, prácticamente en el nivel psicológico del 1,52. Desde ahí nos vamos a la siguiente barrera de soporte en el 1,5103 y luego ya nos precipitaríamos hasta la última barrera de soporte y principal que le vamos a colocar para la semana que viene en el nivel psicológico del 1,50, exactamente en el 1,5005. Niveles inmediatos a vigilar para la semana que viene. Mientras no remonte el precio de apertura anual del 1,5508, no veremos movimientos alcistas para el par la semana que viene. Y por la parte de abajo, mientras no quiebre el 1,5430, tampoco veremos movimientos bajistas importantes para la semana que viene. Bueno, vamos a continuar con el análisis de previsión para la semana que viene. En esta ocasión vamos con el par euro-yen. Movimientos bajistas importantísimos también los que ha tenido la cotización del par euro-yen la semana que hemos terminado. Vamos a realizar un pequeño recorrido para ver los niveles que ha ido respetando la cotización del par euro-yen en esta semana que hemos terminado. Vemos cómo nos arrancó el domingo día 1 por la noche en la zona de los 101, exactamente en los 101,17, y desde ahí solo ha hecho que retroceder en el periodo semanal. Primeramente, testeó y quebró a la baja los 190 con gestión histórica de largo plazo y después de realizar un pullback de corto plazo en los 190 en la sesión europea de lunes día 2 de julio se precipitó a la baja con muchísima fuerza y el nivel de congestión de mediano plazo de los 99,80 fue capaz de sujetar a la cotización del par en los principios de la sesión americana del lunes día 2. Desde ahí rebotó al alza con bastante decisión, fue a testear de nuevo los 190, pero ni siquiera tuvo fuerza para llegar. Se quedó 5 puntos por debajo de este nivel de congestión de los 190, pero lo tomamos como un pullback de un poquito más amplio plazo. 190 fue clave. Desde ahí movimiento bajista ya en la sesión del día 4, miércoles. En la sesión asiática inició movimiento bajista, poquito a poco se acentuó, sobre todo en la sesión americana del miércoles día 4, rebotó en el nivel de congestión de mediano plazo de los 99,80, al igual que lo había hecho en la sesión americana del lunes día 2, tuvo un rebote alcista hasta la zona de los 136, pero en la sesión en la sesión asiática inició ya movimiento bajista en la sesión asiática del jueves día 5, acentuada
en la sesión europea del mismo día, del jueves día 5, con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, quebró a la baja con muchísima fuerza la principal barrera de soporte que teníamos en el precio de apertura anual, 99,55, lo quebró a la baja con muchísima fuerza, muchísima decisión y llegó incluso a testear el nivel de congestión de largo plazo de los 98,75. De este nivel rebotó y se mantuvo en stand-by en la zona de los 99 yenes por euro durante toda la sesión americana del jueves día 5 y en la sesión asiática y europea del viernes día 6. Con las noticias de empleo, los datos de empleo de Estados Unidos quebró a la baja por primera vez los 98,75 después de haber sido testeada en un par de ocasiones durante la semana, lo quebró a la baja con muchísima decisión, se precipitó hasta realizar unos mínimos en la zona de los 97,63. El viernes día 6 de julio nos ha cerrado en los 97,88 yenes por euro. Bueno, vamos al gráfico de temporalidad mensual. Y vamos a empezar el análisis para la semana que viene. Vamos a realizar la previsión en el par euro-yen. Vamos a expandir el gráfico porque tenemos niveles importantes muy cercanos y de gráfico de temporalidad mensual la verdad que hay poquito que destacar en el par euro-yen. Simplemente que en lo que llevamos de año retrocede un 1,60% desde su precio de apertura anual de los 99,55 yenes por euro. La cotización del par retrocede este 1,60%. En el periodo que llevamos de mes de julio en esta semana ha retrocedido un 3,31% desde su apertura semanal en la zona de los 101,30, pues nos ha retrocedido este 3,31%. De un gráfico mensual no vamos a destacar nada más, vamos a un gráfico semanal para ver si puede proporcionarnos alguna información adicional. Pues poquito más, simplemente que el nivel de los 190 ha sido clave durante 3 semanas consecutivas, ha sido determinante para este movimiento bajista que mantiene la cotización del par en estos momentos y esta semana lo más destacable es que se nos ha posicionado por debajo del precio de apertura anual de los 99,55 y por debajo de esta congestión histórica de largo plazo de los 98,75. Son los datos y lo más destacable del periodo semanal. Con ese retroceso del 3,31% vemos la vela potente bajista con el que nos ha cerrado la semana que hemos terminado. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver si algún detalle pudiéramos sacar, pues poquito más, nada más, simplemente pues eso. Observar los 190, como este nivel ha sido determinante y bueno, pues nada más, como respetó los 98,75 en jornadas anteriores y como después de un intento en la jornada del jueves día 5 fue quebrado a la baja el viernes día 6, este nivel de congestión histórica de los 98,75. Vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene. Lo comprimimos y vamos a colocarle, en primer lugar, vamos a colocarle las resistencias para la semana que viene. La primera que nos vamos a encontrar con gestión de mediano plazo, 98,16 yenes por euro. Será la primera barrera de resistencia inmediata. Desde ahí nos vamos a la congestión de largo plazo en los 98,75. Ni que decir tiene, si ustedes giran su vista hacia la izquierda, verán cómo ha sido respetadísimo siempre a lo largo del tiempo este nivel de los 98,75. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de resistencia, delimitada por el precio de apertura anual, 99,55. Una congestión de mediano plazo muy cercano al precio de apertura anual en los 99,80. Colocamos esta congestión tan cercana al precio de apertura anual porque es muy respetada también siempre por la cotización del TAR. De los 99,80 vamos a los 100,90. Un recorrido bastante amplio. En los 100,90, por supuesto, tendríamos fuerza de resistencia también sobre la cotización y desde ahí a una doble barrera en la zona de los 102 yenes por euro. Doble barrera con gestión de mediano plazo en los 102 que confluye con la línea de tendencia bajista de mediano largo plazo que nos viene desde los máximos históricos en la zona de los 170 yenes por euro que actuaría como resistencia muy importante también. Y quebrado los 102 iríamos a buscar una resistencia con gestión de largo plazo en los 103,17.
Por la parte de abajo vamos a colocarle principales soportes. En primer lugar, y el primer soporte que se va a encontrar, la cotización del par euro-yen, doble barrera, con gestión de mediano plazo 27-28 y línea de tendencia bajista de corto-mediano plazo, que aunque ha sido quebrada ya en el tiempo, seguramente que ayudará a ejercer fuerza de soporte sobre la cotización en este nivel de los 97-28. Quebrado el mismo, nos vamos a buscar otro soporte con gestión de mediano plazo 96,54. Otra de la misma categoría la encontramos en los 95,60. Atentos a este nivel de congestión de 95,58, 95,60, porque si ustedes se fijan, el día 1 de junio fue clave para sujetar a la cotización del par. Solo tienen que echar un vistazo a la izquierda para ver que este nivel fue respetado y fue clave en la jornada del día 1 de junio, 95,58 y medio, 95,60. Desde ahí nos vamos al principal soporte para la semana que viene, con gestión histórica de largo plazo en los 94,80. De los 94,80 nos encontramos con un soporte con gestión de mediano plazo en la zona de los 94, y de los 94 nos vamos directamente a una congestión de mediano largo plazo en los 93,25, que es la última barrera de soporte que le colocamos ya para la semana que viene al euro-yen. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar con gestión de mediano plazo 98,16. Por la parte de abajo, doble barrera, tenemos en un nivel de congestión de mediano plazo 97,28 yenes por euro. Bueno, del par euro-yen nada más. Vamos a analizar el par libra-yen. Vamos a ver qué detalles nos ha dejado el par libra-yen. Bueno, en primer lugar, lo que apreciamos en la imagen es que el nivel de congestión de mediano plazo, respetadísimo siempre, de los 125,48 ha ejercido muchísima fuerza de resistencia desde mediados del mes de junio, y en las últimas jornadas ha sido clave, determinante este nivel. Quien sigue los análisis diarios de Forex índices saben la importancia que le hemos dado siempre a este nivel, y ha sido clave en las últimas jornadas para que la cotización no haya conseguido evolucionar al alza, este nivel de los 125,48. Exactamente el día 1 de julio nos abrió en los 125,30 y enseguida fue a testear por primera vez este nivel de congestión de los 125,48 y fue rechazada la cotización por primera vez en la semana a la baja. Durante la sesión del lunes día 2 tuvo un movimiento bajista que le llevó a realizar un primer mínimo intrasemana en los 124,32, y en la sesión americana del lunes día 2 inició un movimiento alcista que le llevó a chocar de nuevo en la jornada del martes día 3, sesión asiática, con el nivel de los 125,48. Determinante, desde ahí ya no pudo remontar, aunque quiso acercarse, ni siquiera volvió a tocarlo, y en la sesión del martes día 3, sesión americana, ya inició un movimiento bajista acentuado en la sesión del miércoles día 4. Vemos en la imagen cómo poquito a poco iba retrocediendo. En la sesión americana del miércoles día 4 acentuó su caída hasta la zona de los 124,50. En la sesión asiática del jueves día 5 remontó un poquito hasta los 124,88, y en la sesión europea del jueves día 5 tuvo un movimiento bajista importante con la decisión de tipos de interés en el Reino Unido. Se mantuvo en stand-by en la zona de los 124 durante toda la sesión americana del jueves día 5 y al principio de la sesión asiática y sesión europea del viernes día 6, y se nos precipitó a la baja con muchísima fuerza, quebrando por primera vez los 123,80, nivel de congestión de mediano plazo, quebrándolo por primera vez en la sesión americana del viernes día 6 y realizando un mínimo intrasemana en la zona de los 123 yenes por libra. Nos ha cerrado el periodo semanal en los 123,40 yenes por libra. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver qué información nos puede proporcionar la cotización del par libra-yen. Bueno, la información que nos proporciona en el largo plazo este par está muy clara. Tenemos un soporte importantísimo en la zona de los 119 yenes por libra. Va a ser clave, determinante en caso de que la cotización llegue a estos niveles. Tenemos una doble barrera, precio de apertura anual en los 119,36 y un nivel de congestión histórica de largo plazo en los 118,80. Es una doble barrera
una variación de 50 puntos, una zona muerta de 50 puntos, que va a ser clave y determinante, la zona de los 119, para la evolución histórica de este par. En caso de que llegue en próximas jornadas o en próximas semanas y sea quebrado a la baja los 119, con fuerza podríamos ver movimientos bajistas muy importantes para este año 2012. En caso de que llegara a tocar estos niveles históricos importantes, con gestiones muy importantes, en caso de que llegara y fuera rechazada al alza, pues podríamos ver movimientos de recuperación alcistas muy importantes para el par en este año 2012. Por la parte de arriba tenemos una resistencia con gestión de mediano-largo plazo en la zona de los 127 yenes, exactamente los 127,75 aproximadamente. Tenemos una zona de congestión muy importante. Vemos cómo el par en lo que llevamos de año avanza un 3,25%. Desde su precio de apertura anual consigue avanzar un 3,25%, lo vemos en la imagen, y en el mes de julio de momento retrocede un 1,58%. Este pequeño retroceso en el mes de julio que llevamos también en el periodo semanal retrocede ese 1,58%. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver si puede ofrecernos información adicional la cotización de este par. Bueno, poquito más simplemente, como por la parte de abajo está delimitada en la zona de los 119 y el nivel de congestión de mediano-largo plazo de los 126,85, 126,90, como veíamos en la imagen, ha sido clave también en principios de este año 2012, y por la parte de arriba los 132,80. Esta zona también de los 132,85, 132,90 ha sido clave para que no evolucionara al alza en este año 2012 la cotización del par. Poquito que destacar de temporalidad semanal, simplemente ver la vela bajista que nos mantiene de momento en el mes de julio, en la primera semana de negociaciones del mes de julio, con ese retroceso del 1,58%. Vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene a este par. En primer lugar, y como siempre, las resistencias que nos vamos a encontrar. La primera, congestión de mediano plazo, la tenemos en el nivel del 1,2380. Del 1,2380 tenemos un recorrido muy amplio hasta la siguiente barrera de resistencia, 1,2548. Atentos porque es un recorrido muy amplio, resistencia importantísima, congestión de mediano plazo. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia de la semana que viene, en el 1,2675, 1,2680 aproximadamente, y como último recorrido le vamos a colocar una última resistencia en el 1,2890. Por la parte de abajo, la primera barrera de soporte la tenemos delimitada por un nivel de congestión de mediano plazo, nivel que ya fue muy respetado a finales del mes de junio. Cuidadito, 122,86, 122,86 con gestión de mediano plazo, como vemos, respetado. Vemos a finales del mes de junio muy respetado por la cotización. Quebrado a la baja, los 122,86, tenemos un recorrido muy amplio, hasta los 121, con gestión de mediano plazo. Otra con gestión también de la misma categoría, 119,93. Desde ahí ya nos encontraríamos con el principal soporte para la semana que viene, 119,36, precio de apertura anual. Otro soporte importantísimo y muy cercano, 118,95. Es una franja de 40 puntos, como ya comentábamos antes, en temporalidades mayores, que va a ser clave no solo para la operativa de corto plazo, sino también para la operativa de mediano y largo plazo. Si se posicionara por debajo incluso de los 118,95, iríamos a buscar otros dos soportes con gestiones de mediano plazo, en los 118,26 y el último en los 117,40, 117,35 aproximadamente. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, congestión de mediano plazo, actuando como primera barrera de resistencia en el 1,2380. Por la parte de abajo, otra congestión de mediano plazo, actuando como primera barrera de soporte inmediata, 122,86. Bueno, pues nada más para el par Libra-Yen. Ahora vamos a realizar un breve resumen en el oro y la plata y la previsión para la semana que viene. Bueno, el oro y la plata se encuentran muy imantados desde hace semanas
por los precios de apertura anuales y no consiguen remontarlos con claridad ni al alza ni a la baja. Vemos la cotización de la plata, expandimos el gráfico al máximo para ver los recorridos semanales. Nos abrió la plata en los 27.54, se mantuvo sin movimiento definido durante toda la sesión del lunes día 2. En la sesión asiática del martes día 3 inició un movimiento alcista que le llevó a quebrar la doble barrera que tenemos delimitada por el precio de apertura anual de los 27.86 y la línea de tendencia alcista de largo plazo que había sido respetada en jornadas anteriores. Fue quebrada al alza en la sesión europea del martes día 3. Todo cabía indicar que podría profundizar sus movimientos alcistas en la semana, pero en la zona de los 28.50 fue rechazada la cotización a la baja y después de mantenerse en la zona de los 28.15 durante la sesión del miércoles día 4 y el principio de la sesión del jueves día 5 se precipitó a la baja el jueves día 5 después de la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y se nos posicionó otra vez por debajo de la doble barrera del precio de apertura anual y de la línea de tendencia alcista de largo plazo. Fue clave, por supuesto, esta doble barrera, realizó un movimiento de retroceso sobre la misma, un pullback de corto plazo y en la jornada del viernes día 6 inició un movimiento bajista que le ha llevado a realizar un mínimo intrasemana en la zona de los 27, exactamente nos ha llegado a tocar los 26,95 dólares por onza y nos ha cerrado sobre un nivel de congestión de mediano plazo de los 27,09 que para la salida el domingo por la noche va a ser clave. Este nivel, quédense con él, 27,09 sobre el que nos ha cerrado porque, repito, será clave en la salida el domingo por la noche. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver qué información puede proporcionarnos la cotización de la plata. Bueno, pues más de lo mismo, igual que en semanas anteriores, esta doble barrera, la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde octubre del año 2008 y el precio de apertura anual tienen imantada totalmente a la cotización de la plata y no deja que fluctúe al alza con claridad o a la baja. La tiene muy imantada, mientras no se nos separe del precio de apertura anual y de esta línea de tendencia no vamos a ver movimientos definidos para la plata en próximas semanas o en próximos meses. En lo que llevamos de año, desde su precio de apertura anual de los 27,86, la plata retrocede un 2,52%, un mínimo retroceso. También en lo que llevamos de mes de junio retrocede un 1,58%. Lo mismo que en el periodo semanal, ese 1,58%. De un gráfico de temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, vamos a un gráfico de temporalidad semanal. Bueno, observamos aquí cómo están siendo clave y determinante el precio de apertura anual, la línea de tendencia alcista de largo plazo y por la parte de abajo los 26,70, congestión de mediano largo plazo, respetadísimo siempre por la cotización de la plata, este nivel de congestión de mediano largo plazo de los 26,70. Mientras no salga de esta triple barrera, en operativa de mediano largo plazo no nos va a orientar con claridad y estarían vetadas todas las posiciones, tanto alcistas como bajistas, en el mediano y largo plazo, mientras no se nos posicione con claridad por encima del precio de apertura anual o por debajo de los 26,70 dólares por onza. De un gráfico de temporalidad semanal, nada más, simplemente pues ver la pequeña vela bajista con la que nos cierra ese 1,58% de retroceso en la semana que hemos terminado, repito, encerrada la cotización en esta triple barrera que tiene imantada totalmente a la cotización de la plata. Vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, las principales resistencias. Si consigue rebotar al alza de este nivel de congestión sobre el que ha cerrado de los 27,09, si consiguiera rebotar al alza nos vamos a encontrar con la primera barrera de resistencia y principal de la semana, precio de apertura anual, 27,86, doble barrera junto con la línea de tendencia alcista de largo plazo. 27,86 primera y principal resistencia. Desde ahí nos vamos con un movimiento amplio hasta los 28,75, congestión de mediano plazo. Otra resistencia la encontraríamos también en una congestión de mediano plazo en los 29,25 y desde ahí a la última congestión de mediano plazo, igual que las anteriores, 29,80 dólares por onza.
Por la parte de abajo, como soportes, lo primero que debe hacer la cotización es posicionarse por debajo del nivel de congestión de mediano plazo que le ha servido de apoyo en la sesión americana del viernes día 6 de julio, 27.09. De los 27.09 nos vamos a una congestión de mediano largo plazo, 26.70. Clave va a ser para la semana que viene, principal soporte 26.70. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente soporte, 26.04. Otra barrera con gestión de mediano plazo actuaría como siguiente soporte en los 25.39 y desde ahí al último soporte que le colocamos para la semana que viene a la plata en un nivel de congestión de mediano plazo 24.75 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, precio de apertura anual actuando como primera barrera de resistencia y la más importante de la semana, 27.86. Ayudado por la línea de tendencia alcista de largo plazo. Por la parte de abajo, mientras no se posicione por debajo de los 27.09, no vamos a ver movimientos bajistas para la plata la semana que viene y sobre todo no se olviden de los 26.70 porque será clave para la operativa. Vamos con el oro. Al igual que la plata, muy imantado por el precio de apertura anual, lo testea una vez tras otra, como podemos apreciar en la imagen, y esta semana pues fue quebrado a la baja y después de realizar un pullback de corto plazo se nos ha precipitado hasta una congestión de mediano plazo en los 1.577 dólares por onza, que le ha servido de soporte claro en la sesión americana del viernes día 6. Desde su precio de apertura el domingo por la noche, día 1 de julio, que abrió en la zona de los 1.600, inició un movimiento bajista a primeras horas de negociación de lunes día 2 y en la sesión americana remontó al alza y se posicionó por encima del precio de apertura anual de los 1.608 dólares por onza y después de realizar un máximo intrasemana en los 1.625 pues inició un movimiento bajista en la sesión asiática del martes día 3, se mantuvo en stand-by en la zona de los 1.615 durante la sesión americana del miércoles día 4 y principios de la sesión asiática y europea del jueves día 5 y en la sesión americana testeó el precio de apertura anual, lo quebró a la baja y después de realizar un pullback cortito en la sesión americana del jueves día 5 se nos precipitó a la baja. El jueves día 6 en la sesión americana vemos cómo le dio un intento de quiebra al precio de apertura anual, pero fue rechazada la cotización. Detalle importantísimo a tener en cuenta, este rechazo del viernes día 6 en la sesión americana, en la apertura de sesión americana, al conocerse los datos de empleo de Estados Unidos, este rechazo del precio de apertura anual yo lo tomaría muy en cuenta para seguir la evolución del oro. Por la parte de abajo vemos cómo los 1.577 ha sido clave para sujetar a la cotización. Nos ha cerrado en los 1.584 dólares por onza. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. Gráfico de temporalidad mensual, poquito que destacar, simplemente que desde el precio de apertura anual el oro retrocede un 1,54%. Vemos la pequeña vela bajista que mantiene la cotización del oro desde su precio de apertura anual de los 1.608 retrocede un 1,54%. En lo que llevamos de mes de junio retrocede casi un 1%, exactamente un 0,96%. Por la parte de arriba vemos como el mes de junio fue clave, el precio de apertura anual y de momento el mes de julio también está siendo clave para sujetar al alza a la cotización del oro. Repito, son detalles muy importantes a tener en cuenta, sobre todo para quienes operen el oro en el mediano y largo plazo. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles más importantes. Bueno, la línea de tendencia alcista que nos viene desde octubre del año 2008, que fue testeada en muchísimas ocasiones durante varios años, fue quebrada a la baja el pasado mes de mayo del presente año 2012 y después, como pueden apreciar en la imagen, lo único que ha hecho la cotización del oro es testear y estar imantada la cotización sobre el precio de apertura anual de los 1.608. Un poquito por encima, un poquito por debajo, pero lleva prácticamente desde mediados del mes de mayo testeando el precio de apertura anual. De momento se mantiene por debajo con un retroceso en la semana que hemos terminado de un 1,50, de un 0,96%, perdón. De temporalidad semanal no vamos a destacar nada más y nos vamos directamente al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias
para la semana que viene al oro. Vamos a comprimir el gráfico. En primer lugar, y como apreciamos en la imagen, el rebote en el nivel de los 1.577 dólares por onza, rebote que ha tenido lugar en la sesión americana del viernes día 6, puede ser clave. Si consiguiera un apoyo firme en la apertura el domingo por la noche, iríamos a testear por enésima vez el precio de apertura anual de los 1.608 dólares por onza, que además va a ser la principal resistencia de la semana. De los 1.608 tenemos un recorrido amplio hasta los 1.644, congestión de mediano plazo. Otra congestión de mediano plazo actuaría como siguiente resistencia, los 1.660, y desde ahí nos vamos a la última resistencia para la semana que viene, 1.685, a 100 dólares de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del oro es posicionarse por debajo del nivel de congestión de mediano plazo que ha respetado en la sesión americana del viernes día 6, 1.577. Si consigue quebrarlo a la baja, nos vamos a los 1.550. Va a ser el principal soporte para la semana que viene. Recuerden el detalle que nos dejó a finales del mes de junio sobre este nivel. Importantísimo, siempre los 1.550, congestión de mediano plazo, principal soporte. Desde ahí nos vamos a otro soporte, congestión de mediano plazo en los 1.515 y recorrido amplio hasta la última barrera de soporte para la semana que viene, nivel de congestión también de mediano plazo en los 1.476 dólares por onza a 110 dólares de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a batir y principal de la semana, 1.608 dólares por onza, precio de apertura anual. Por la parte de abajo, congestión de mediano plazo, 1.577 dólares por onza, actuando como primera barrera de soporte. Vamos a ver también el par euro-AUD, el euro con el dólar australiano, para ver porque estamos en zona de mínimos históricos. Vamos a ver el gráfico de temporalidad diaria, por ejemplo, para ver cómo la cotización de este par se ha metido en zona de mínimos. Si nos vamos a un gráfico trimestral y a 30 años vemos cómo estamos en zona de mínimos muy cercano al 1,20. Atentos porque después apreciamos cómo después de quebrar el nivel de congestión de muy largo plazo en la zona del 1,2950, fue clave determinante, ya lo decíamos desde Forex Índices, realizó un pullback muy claro durante el primer trimestre del presente año y el segundo trimestre ha sido determinante estos dos rebotes en retroceso de pullback para que lo tengamos en la zona del 1,20 en estos momentos. Le podemos colocar para la semana que viene en temporalidad diaria, en estos pares no nos vamos a parar tanto como en los más importantes, pero para la semana que viene, si ustedes quieren tomarlo en cuenta, le vamos a colocar un primer soporte en el 1,2030 que ya lo ha respetado en la sesión del jueves día 5 y el viernes día 6 de julio. 1,2030, primer soporte inmediato. Otro se lo colocamos en el 1,19 y desde ahí nos iríamos al 1,1777. Por la parte de arriba, la primera resistencia que nos encontraríamos para este par, 1,2134, la siguiente en el 1,2214, luego nos encontraríamos con una línea de tendencia bajista de largo plazo que ya ha sido quebrada en el tiempo, pero que seguramente en la zona del 1,2260 ejercería fuerza de resistencia y otra resistencia, la más importante de la semana, se la colocamos en el 1,2335. Una última resistencia para el periodo semanal se la colocamos en el 1,2443, una congestión de mediano plazo. Sobre todo vigilen con lupa que no pierda el 1,2031 porque va a ser clave para la operativa de este par la semana que viene. En lo que llevamos de año, el par euro-AUD consigue retroceder un 4,85%, casi un 5%. Vamos a ver otro par, el euro con el dólar canadiense, porque lo tenemos también en zona de mínimos. Lo tenemos en zona de mínimos, vamos a un gráfico mayor, a un gráfico trimestral, para ver cómo este nivel de congestión de muy largo plazo en el 1,2550 es clave y se está introduciendo por debajo del mismo. Atentos porque quienes operen este par puede ser clave y determinante para el mediano y sobre todo para el largo plazo el quiebre con decisión del 1,2540. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para verlo más en detalle y le vamos a colocar dos soportes para la semana que viene. El primero en el 1,2418 y el siguiente
lo tenemos en el 1,2284. Son dos soportes, si quieren tenerlos en cuenta para la semana que viene. Por la parte de arriba lo que tiene que hacer es remontar el 1,2550, 1,2560. Es una congestión histórica de largo plazo. Si consigue remontar este nivel, simplemente lo que podemos esperar que se vaya a la zona del 1,2785. Esto ya para una operativa de mediano plazo. En lo que llevamos de año 2012, la cotización de este par consigue retroceder un 5,27% desde su precio de apertura anual, que lo tiene en la zona del 1,32, 1,3220 aproximadamente, retrocede un 5,27%. Vamos a ver también el euro-libra. Movimientos también bajistas en este año 2012 para el par euro-libra, y el detalle más importante que debemos de tener en cuenta desde su precio de apertura anual en los 0,8340, pues retrocede en el periodo anual un 4,83%, y el detalle más importante es que se nos ha introducido y nos ha cerrado por debajo de un nivel de congestión histórica de largo plazo en los 0,7950, importantísimo, respetado en el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, y como vemos, ya nos ha cerrado periodo diario, periodo semanal por debajo de este nivel. Puede ser clave y determinante para quienes operen este par en el mediano y largo plazo. Atentos al mismo. Le colocamos un soporte para la semana que viene en los 0,7840, otro y más importante en los 0,7735. Por la parte de arriba, una línea de tendencia que ha sujetado perfectamente a la cotización del par desde el mes de abril, una línea de tendencia bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos, actuaría como resistencia y la más importante de la semana en la zona de los 0,8065. Si consiguiera posicionarse por encima de los 0,8065, iríamos directamente a los 0,8260, una congestión de mediano largo plazo. Bueno, pues vamos a terminar el análisis de previsión para la semana que viene en los principales pares de divisas, el oro y la plata, y también le hemos dado un repaso al EuroCAD, EuroAUD y EuroGBP, euro con la libra esterlina. Comentar también que los principales índices bursátiles nos han cerrado con signos muy variables. El IBEX 35 español ha cerrado en la zona de los 6.750 con un retroceso del entorno del 5%. En Wall Street hemos tenido un retroceso de un 1%, cerrando en la zona de los 12.800, y el DAX alemán nos ha cerrado en tablas prácticamente en la zona de los 6.450 puntos. Bueno, pues ahora sí, damos por terminado el análisis de previsión para la semana que viene. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad. Ya saben, cualquier comentario, cualquier duda, pueden hacerlo llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. En Forex Índices les atenderemos con mucho gusto. Muchas gracias y hasta la semana que viene.